Hola, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición de Leyendo con el Autor de Comarca Sí. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Fernando Sorrentino, que es escritor y tiene una larga trayectoria dentro de la literatura argentina, enseñándola y escribiéndola. Gracias por venir, Fernando. Bueno, al contrario, gracias por invitarme y vamos a ver qué sale en limpio de todo esto. Seguramente muchas cosas, Bueno. pero te hemos invitado a propósito, digamos, como la punta del iceberg, es tu última publicación como compilador, que es el Ficcionario Argentino, 100 años de narrativa, en la que vos reunís una serie de cuentos de la literatura argentina, digamos, entre fines del siglo XIX y las primeras 4 décadas del siglo XX, hasta 1940. ¿Cómo se hace una compilación de obras? En primer lugar, digamos que hay una especie de background, que son las lecturas que yo fui teniendo durante toda la vida. Entonces, esos autores que ahora el lector medio encuentra reunidos, yo los tenía desparramados en mi biblioteca y los había leído con distintos grados de placer, pero los conocía. Y al mismo tiempo me daba cuenta de que muchos de esos autores que yo tenía desperdigados en distintos libros no se habían vuelto a editar desde por lo menos el año 1960, Ajá. los más recientes. Y había otro, bueno, que las últimas publicaciones eran de la década del 20, por ejemplo. Entonces me pareció útil bueno, reunir una cantidad de textos que podían brindarse al lector interesado y que de otro modo no iba a tener acceso, porque si quisiera leer los 33 cuentos que están ahí, tendría que haber comprado 33 libros. Claro. Y ahí tenemos una muestra de cada uno. Naturalmente la calidad no es pareja ni podría serlo nunca, pero como suele decirse, es lo que había. Es lo que había. Hay cuentos excelentes, hay cuentos medianos y otros que son un reflejo de la época. En el siglo XIX, acá en la Argentina, había había escritores ingenuos, ¿no? Cándidos, que en esta época quizás no podrían publicar. ¿Por qué no nos contás un poquito desde qué autor hasta qué autor haces la selección? Bueno, el primero es, como de costumbre, Esteban Echeverría, ya que mientras no aparezca otro, tendremos que seguir considerándolo como el autor del primer cuento argentino. Echeverría nació en el año 1805 y falleció en el 51. Quiere decir que nació a principios del siglo XIX. Y El Matadero, más o menos, se supone que lo escribió en 1837, porque coincide con la inundación. En aquella época también había inundaciones. ¿Será que estamos en la pampa húmeda? No tanto como ahora. Bueno. Y el último es Roberto Arlt. Roberto Arlt nació a principios del siglo XX porque nació en el año 1901. Bueno, yo creo que más o menos en números redondos son 100 años, porque 100 años. De 1837 a 1930, bueno, más o menos, podemos decir que son 100 años. Bueno, yo creo que la muestra es variada. Y bueno, y como digo ahí en el prólogo, fundamentalmente en la narrativa argentina creo que hay dos tendencias. Una que podríamos llamar costumbrista realista y otra que tiende a lo insólito, ya que no siempre logran manejar lo fantástico, que es más complicado, ¿no? Pero hay una tendencia a lo imaginativo, digamos. Y estos cuentos, sobre todo los escritos en el siglo XIX, se publicaban en forma de libro, se publicaban en publicaciones semanales, en periódicos. Hay de todo. Algunos los publicaban en revistas y más tarde ciertos profesores o compiladores los pusieron en libros. Y también, porque en ese sentido debo decir que soy como un relojero y ando con la lupa. En algunos cuentos, yo tenía, por ejemplo, del mismo cuento, grandes variantes del cuento de Bunge. Digo, pero ¿cómo puede ser acá? En uno decía, por ejemplo, Galopín y otro decía Pulgarcito. Bueno, ¿y qué pasó? Me di cuenta de lo que pasó. Bunge
publicó ese cuento y otros acá en la Argentina, Sí. estando él vivo. Después falleció y en España hicieron una nueva edición. Entonces se ve que el editor español, de meterete nomás, le empezó a cambiar cosas. Entonces donde Lo adaptaba, le probablemente. cambió el léxico, donde Claro. había palabras argentinas, pongámosle que dijera sirviente, le puso criado, Claro. cosas así. Entonces yo logré conseguir las dos versiones, la española y la argentina, y naturalmente opté por la argentina, que es la que él aprobó porque él estaba vivo. Pero, digamos en términos vulgares, lo mandé en cana al compilador español, porque ahí hice constar las variantes que había introducido. Además de las variantes lexicales, introdujo una variante que es un disparate, porque en el cuento de Bunge dice se escurría como una anguila, y el corrector español puso se escurría como un águila. Bueno, Claro, es como... bueno, un disparate. un disparate. Bueno, bueno, vos me preguntaste cuál es la tarea del compilador. Bueno, es eso, es andar con pies de plomo, con lupa, mirar despacito, no apresurarse, no poner nada hasta no estar seguro de que lo que uno está poniendo es lo verdadero, que no haya datos equivocados. Bueno, es una tarea de hormiguita, digamos. Es una tarea de hormiga, tal cual. Y siempre eligiendo, digamos, la versión del texto que aprobó el propio autor, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, más aún, yo conseguí la versión que publicó Juan María Gutiérrez del cuento de Echeverría en la revista del Río de la Plata. Y en esa versión hay algunos errores. Por ejemplo, en vez de decir estentorio, que se refiere a elevar la voz, decía estertorio. Y por el contexto tiene que ser estentorio porque si no, no hace sentido. Y cositas así, inclusive en el original. Sí, es muy importante este trabajo que has hecho, Fernando, porque has rescatado, como vos decías al comienzo, a algunos escritores olvidados no solo en los lectores de literatura, sino por la academia también, como que están fuera de lo que se considera el canon, fuera de la escuela. El caso más notable para mí es el de Ada María Elflein, porque Ada María Elflein tuvo la desgracia de que falleció a los 39 años. Muy joven, claro. Se supone además que ella fue una precursora de la literatura infantil, pero aparte fue publicando cuentos. Y el cuento que yo incluí ahí, porque al final opino, Sí. es un cuento como para ponerle 10 puntos, el que se llama Un gato no más. Y yo creo que nadie lo conoce, porque ni siquiera ha aparecido en otras antologías. Y hubiera merecido estar no ya como curiosidad literaria, sino como cuento valioso por sí mismo. Sí, vos decís que opinás al final, eso me llamó mucho la atención del libro. Yo soy como Martín Fierro, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Muy bien. Hay una valoración sobre los cuentos y uno, en primera instancia, casi inocentemente, podría decir, ¿y por qué los elige si no le han gustado tanto, ¿no? Claro. Algunos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué los elijo? Porque yo puedo tener mi opinión, pero en una de esas del cuento que a mí me parece malo o mediocre, a otro lector le parece maravilloso. Y viceversa. Yo ahí lo que digo es simplemente que yo ejerzo mi derecho de opinión. No estoy pontificando, no pretendo convencer a nadie, simplemente yo digo eso. Si no va a haber nadie que esté de acuerdo, porque dos personas se pueden poner de acuerdo sobre un texto, pero dos personas nunca se van a poder poner de acuerdo sobre 33 textos. O sea que estoy solo en medio del desierto. Y, Fernando, te quiero hacer una pregunta. ¿Se lee cuento hoy día? ¿Como género se lee el cuento? Yo no sé, a mí me gusta leer cuentos. Y ahora el común de la gente parecería que no tanto, porque yo no soy novelista, yo soy cuentista. Y aunque logro publicar, siempre me ponen un primer obstáculo. Y la novela se vende más, me dicen. Claro. Eso lo sé desde el punto de vista comercial. Ahora, como yo no tengo habilidad o vocación para escribir novelas, me tengo que resignar a lo que sé hacer. ¿Y qué aporta el cuento en contra?
Bueno, quiero decir, en contra de la novela, pero no es adecuada la expresión, digamos. ¿Qué aportaría el cuento que no podemos encontrar en la novela? Y son dos cosas distintas y técnicas diferentes. A ver. En el cuento vos no podés poner rellenos, porque el cuento se estropea, se echa a perder instantáneamente. En la novela sí, porque tenés que poner páginas que sean nexos entre dos páginas. A veces sucede algo muy interesante y después tenés que bajar los decibeles, digamos, y pasar. Son cosas totalmente diferentes. Cuando un cuento está bien hecho, uno llega al final y dice, bueno, es como un poema, se terminó y está bien. En la novela puedes tener baches, inclusive baches deliberados porque no tenés manera de mantener la tensión narrativa durante 400 páginas. Claro. Tiene que haber páginas que decaigan porque el escritor no es una máquina. Entonces, forzosamente, son cosas diferentes. Yo, sobre la novela, no puedo opinar mucho como lector porque he leído centenares de novelas, pero desde el punto de vista del autor no puedo opinar porque no tengo capacidad para escribir novelas. ¿Cómo llegas a la literatura, Fernando? A la literatura llegué por la fascinación que desde el mismo día en que aprendí a leer y escribir ejerció cualquier texto literario. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo iba a la primaria, los libros, había algo llamado libro de lectura. El libro de lectura era un libro de lectura, es decir, no era como vienen ahora esos manuales con dibujitos, triangulitos, muñequitos, que no hay nada para leer, prácticamente nada. Yo tenía el libro en primero superior, el libro Compañeritos, se llamaba así, que aparte de las lecturas que escribían las autoras, que realmente eran maestras, intercalaban textos literarios. Entonces yo a los 7 años tuve acceso, por ejemplo, a un fragmento del Fausto de Estanislao del Campo, claro, a la fábula de Iriarte, de Samaniego, fragmento de Martín Fierro. Entonces ya había, es decir, la fábula de Samaniego y Iriarte no son inolvidables, pero ya era una literatura. Claro. Para un nene de 7 años, claro, qué sé yo, El ciervo y el caballo, La lagartija y la rana, bueno, a mí me gustaban. Entonces, en el libro de lectura yo me leía todo el libro, pero además encontraba especial placer en esos textos literarios intercalados. Y los cuadernos, delante del primer cuadernillo y al final del primer cuadernillo tenían láminas. Esas láminas eran temáticas, a veces era sobre química, sobre física y otras cuestiones para mí incomprensibles, pero en otras colecciones estaban, por ejemplo, fábulas, fábula de Ramón de Campoamor, fábulas de Sopo. Bueno, a mí me encantaba leer esas fábulas. Bueno, y así, sin entrar en tanto detalle, a medida que fui siendo menos nene, fui buscando otro tipo de libros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a seguir con tu historia personal. Bueno, ¿cómo? Gracias. Ya volvemos. Bueno, seguimos leyendo con el autor, hoy con la presencia de Fernando Sorrentino, que nos estaba contando su aproximación a la literatura, a la lectura, al gusto por los textos. Nos habías contado sobre tu infancia, Fernando, como la escuela misma impulsaba o estimulaba hacia la lectura de textos literarios, y habíamos llegado a tu etapa adulta, joven, bueno, digamos. Llegó un momento en que yo tuve una especie de iluminación literaria. A fines del año 1955 hubo la epidemia de polio. Entonces se habían suspendido las clases y mi mamá nos enclaustró a mi hermana y a mí en casa, no podíamos salir a la calle. Cuando terminó la epidemia, y cuento esto porque lo tengo bien vívido, salí a la calle y yo vivía en un barrio, entonces todo el mundo se conocía. En la vereda de enfrente, sentado en un umbral, había un chico leyendo, un chico que era amigo mío. Y yo me acerqué, y un libro gordo así era.
Y digo, ¿qué es eso? Es un libro que se me regalaron para mi cumpleaños. A mí no me gusta, ¿lo querés? Sí, me lo dio. Yo fui a casa, empecé a leerlo y quedé fascinado y no lo podía dejar, no lo podía dejar. Entonces en ese momento comprendí, yo tenía 12 años, que entre lo que yo había leído antes, que era Salgari, Julio Verne, Rider Haggard, Conan Doyle, y este nuevo libro, había unos cuantos peldaños de calidad literaria en favor de este nuevo. Era otra cosa. Entonces me di cuenta de que había por lo menos dos clases de literatura. Bueno, ese libro, naturalmente tengo que decir cuál es. Sí, por favor. Si vuelvo dentro de 3 o 4 años. No, ese libro es de David Copperfield. David Copperfield tiene 700 páginas, o quizá más. Entonces era todo tan vívido lo que yo leía ahí, me parecía estar viviéndolo. Bueno, entonces ahí me di cuenta de que el volumen, digamos, la miga que tenía Dickens, no la tenían los autores que yo había leído hasta entonces. Eso me ayudó a perfeccionar mi gusto. Es decir, yo no desprecio ni a Salgari, ni a Julio Verne, ni nada. Quiero decir que son jerarquías literarias, ¿no es cierto? Después con el tiempo me di cuenta de que aparte de Dickens había extraordinarios autores. Y bueno, me fui enamorando de otros sin descartarlo jamás a Dickens. Después, bueno, conocí, obvio decirlo, a Borges. Bueno, soy fanático de Kafka, creo que leí 7 veces El Proceso y 5 veces El Castillo, y bueno. Y bueno, ahí más o menos tenés una idea de cómo fui evolucionando, que no debe ser muy diferente de cómo evolucionan todos los lectores del mundo. Y la escritura se fue dando... Y la escritura, claro, llega un día en que uno dice, bueno, ya que leí tanto, voy a tratar de escribir un poco. Y bueno, y ensayo y error, uno escribe, se equivoca, al año siguiente sabe un poquito más, entonces lo que escribió el año pasado ya no le gusta y lo vuelve a corregir. Bueno, y así fui aprendiendo. Bueno, vos nombraste recién a Borges, sí. Tu gusto por Borges. Bueno, hay un libro clásico ya, podemos decir tuyo, editado en el 70 y... En el 74. En el salió. 74, que son 7 conversaciones sí. con Borges, que lo tenemos aquí también. ¿Cómo conociste a Borges? ¿Cómo se dio esa relación? En el año 1969 a mí me publicaron mi primer libro de cuentos. Libro con el cual no quiero tener ninguna relación porque es malísimo. Pero la misma editorial que me publicó el libro quería hacer una serie de libros de testimonios de escritores. Y bueno, cuando me tienen a mano a mí, me dicen, ¿vos te querés encargar de hacer uno? Sí, yo tenía una audacia a toda prueba. Digo, sí, yo podría hacer, digo, pero tiene que ser un autor que a mí me guste, porque si no, ¿qué le voy a preguntar? Seguro. Digo, puede ser o Marco de Nevi o Borges. Y si no, empezá con Borges, que es más importante. Pero eso es fácil decirlo, empezá, pero la editorial era tan chiquita que no tenía ninguna infraestructura, no tenía nada. Creo que ni siquiera tenía membrete para de carta. Y bueno, me largué solo, fui a verlo a Borges a la Biblioteca Nacional en la calle de México, y bueno, simplemente subí las escaleras, toc, toc, golpeé ahí, salió una mujer, ¿qué desea? Digo, mire, tengo interés en hablar con el señor Borges porque quisiera hacer un libro de entrevistas. Y la mujer entra y no pasan 10 segundos que sale el mismísimo Borges al pasillo. Y le expliqué a él, y yo naturalmente el corazón me hacía así. Sí, palpitando, claro. Le expliqué a él lo que yo quería hacer y bueno, y era Borges y no me puso ningún obstáculo. No se hizo desear, nada. Me dijo, sí, se puede hacer, vamos a combinar una vez por semana, una vez cada 15 días. Y bueno, empecé a hacerlo, le grabé, después desgrabé en casa, no había computadora, claro. Con la Remington Rapid Reader, y bueno, y ahí está el libro. Sí, que es muy interesante porque muestra diferentes aspectos de Borges, que se hace sublime, digamos, en los momentos en los que habla de literatura, por el conocimiento que él tenía sobre la literatura. Y antes de empezar el programa vos me decías que no habías tenido casi que corregir los textos, que editar. No. Borges hablaba de una manera tan perfecta
que uno simplemente transcribía palabra por palabra, le ponía la puntuación y ya estaba. No había que corregir nada, no había lo que en retórica se llaman acoluto, esas oraciones que empiezan y que no terminan, o esas subordinadas que está la subordinada y falta la principal. No, era perfecto. No había que corregir absolutamente nada. Por algo era Borges. Por algo era Borges, exactamente. Y después, bueno, has hecho incursión en la literatura hoy llamada infantil y juvenil también. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, qué sé yo, es algo que uno tiene oficio y lo hace, pero no... Confieso que si yo tuviera que rendir examen en que me preguntaran sobre los argumentos de mis cuentos infantiles, no me acuerdo. No me acuerdo, porque o confundo uno con otro. Tengo un recuerdo muy vago de lo que escribí. Creo que me reprobaría en el examen. Y con respecto a los otros cuentos que has escrito... No, los cuentos para adultos sí, porque esos me interesan y... ¿Vos podrías marcar épocas tuyas con respecto a temas o...? La época que yo puedo marcar es la siguiente. El primer libro mío, del año 69, es malísimo. Porque es un libro que está escrito por una persona que tenía 23, 24 años. Entonces hay una cantidad de errores conceptuales. Y después ya a partir del 72, que yo publiqué un libro en Seis Barral de Barcelona, y ya ese libro me pareció bastante bueno. Bastante digno, no voy a decir bueno. Ya había decantado, digamos. Ya había aprendido, porque hay personas, qué sé yo, que maduran a los 18 años. Yo fui de maduración lenta. Entonces, cuando yo tuve 27, 28 años, tuve la lucidez de escribir de otra manera, ya a partir de ese libro. Y bueno, y a partir de ahí, y según fueron corriendo los años, creo que fui aprendiendo, porque siempre creo que lo último que escribí es mejor que lo anterior. Y si no creyera eso, no seguiría escribiendo. ¿Tenés algún lector primero, privilegiado, para que critique tus textos? No. No, porque si yo muestro algo mío y esa persona opina, me va a confundir, porque no sabe lo que yo quiero hacer. Entonces, las únicas personas que conocen mis textos antes de que se publiquen son yo, que lo escribí, y el editor, que lo va a juzgar. Pero nunca lo he dado a terceras personas para que opinaran. Mira, vos das clase también, ¿o dabas clase? Yo di clase durante 40 años. Ahora milito en las tropas de los gerontes jubilados. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué pasaba con la literatura dentro de la escuela? Digamos, ¿ha ido perdiendo importancia? A mí, lo que yo podría decir es que las últimas camadas vienen más desinteresadas que las primeras que yo tuve. Yo daba clases de una manera particular. Cuando empecé a dar clases yo me ceñía el programa, pero cuando ya me empecé a poner práctico, empecé a dar nada más que los autores que me gustaban, porque me di cuenta de esto. ¿Qué entusiasmo puedo transmitir yo al alumno por un autor que no me guste? Entonces, en la literatura española, yo trataba de dar lo que me gustaba. Entonces, yo decía, bueno, existe el Cid, año 1140, la información nada más. Pero después llegaba, por ejemplo, a Jorge Manrique y, bueno, le dedicaba 5 o 6 clases con lujo de detalle porque a mí me encanta. Bueno, entonces daba pocos autores, pero mucho de lo que a mí me gustaba. Entonces yo creo que a los chicos les transmití, no a todos, porque el que no le gusta, no le gusta. Y hasta el día de hoy ocurre que me buscan en internet y me mandan mails alumnos que ahora tienen 60 años, que fueron alumnos míos cuando yo era joven, y me dicen, te agradezco, vos me abriste la cabeza, me enseñaste a leer y qué sé yo. Bueno, o sea que algo utilicen. Ese es un gran premio. Sí. Bueno, ahora te voy a pedir que si
te parece, que nos leas algunos de tus cuentos. Bueno, con mucho gusto. Voy a leer un cuento que es bien cortito. Bueno. Así podemos... Mira, lo tenía marcado y acá está. Este cuento se titula Mera sugestión. Mis amigos dicen que yo soy muy sugestionable. Creo que tienen razón. Como argumento, aducen un pequeño episodio que me ocurrió el jueves pasado. Esa mañana yo estaba leyendo una novela de terror y aunque era pleno día, me sugestioné. La sugestión me infundió la idea de que en la cocina había un feroz asesino y este feroz asesino, esgrimiendo un enorme puñal, aguardaba que yo entrase en la cocina para abalanzarse sobre mí y clavarme el cuchillo en la espalda. De modo que, pese a que yo estaba sentado frente a la puerta de la cocina y a que nadie podría haber entrado en ella sin que yo lo hubiera visto, y a que, excepto aquella puerta, la cocina carecía de otro acceso, pese a todos estos hechos, yo, sin embargo, estaba enteramente convencido de que el asesino acechaba tras la puerta cerrada. De manera que yo me hallaba sugestionado y no me atrevía a entrar en la cocina. Esto me preocupaba, pues se acercaba la hora del almuerzo y sería imprescindible que yo entrase. Entonces sonó el timbre. «Entre», grité sin levantarme. «Está sin llave». Entró el portero del edificio con 2 o 3 cartas. «Se me durmió la pierna», dije. «¿No podría ir a la cocina y traerme un vaso de agua?» El portero dijo, «¿Cómo no?», abrió la puerta de la cocina y entró. Oí un grito de dolor y el ruido de un cuerpo que al caer arrastraba tras sí platos o botellas. Entonces salté de mi silla y corrí a la cocina. El portero, con medio cuerpo sobre la mesa y un enorme puñal clavado en la espalda, yacía muerto. Ahora, ya tranquilizado, pude comprobar que desde luego en la cocina no había ningún asesino. Se trataba, como es lógico, de un caso de mera sugestión. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias por el regalo. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.